porque sabe, porque me ha explicado muchas cosas, o yo no sabía nada, y aparte, buena madera. ¿Quién es? El señor Miguel Ponce, no sé si está en línea. Miguel, ¿qué tal? Sí, por supuesto. Buenas noches, Gustavo Delía, Jorge Alfonso y Martín Durán. ¿Cómo estás? Y mi saludo también ¿Cómo te va, Miguel? lógicamente, a Martín y a Jorge. Gracias, Bueno, Miguel. Miguel, nos hemos hablado tantas veces en Canal 26 con Daniel Moyo, con Celeste Muriega, hemos hablado tantas veces, y yo le decía hoy a la producción, ¿por qué no hablamos con Miguel? Porque yo quiero, a ver, dos cosas, quiero saber, pero quiero hablarte sinceramente, vos sos un hombre de que sabes mucho. Esta elección de Estados Unidos, ¿vamos a tener un impacto positivo, un impacto negativo? Ganó Biden, Trump dice que esto fue un fraude, va a la justicia. Aclarame un poquito todo este barullo norteamericano que no entiendo. ¿Cómo viene acá la mano? Bueno, empecemos por el final. El final es que estamos viviendo 2 días absolutamente insólitos y a contramano de lo que se venía viviendo a nivel internacional y a nivel local. A nivel internacional, desde el último discurso de Biden el día lunes, antes de que abrieran los mercados, haciendo un discurso antigrieta, dando ya por sentado de que es el presidente proclamado, inclusive con una propia oficina, presidente electo, y antes de que abrieran los mercados también con este aviso de Pfizer de que tiene un 90% de certeza en esta tercera etapa de la utilización de las vacunas, hubo una explosión en los mercados impresionante. ¿Por qué? Bueno, porque se visualiza de que la economía entró en esto que en el World Economic Forum, en Davos, etcétera, hablan de el gran reinicio. ¿Qué implica esto? Implica de que al aparecer la vacuna se entiende de que las cuarentenas o las situaciones que se vivían en muchos lugares del mundo comienzan a disiparse después de haber paradójicamente vivido hasta 48 o 72 horas antes el pánico de la segunda ola, donde inclusive aquella reacción económica en B que ha tenido China se había transformado en el resto de Europa a partir de precisamente esa situación de pánico que se vivía en una silla, es decir, había caído en la primera ola los niveles de actividad, se mantenían bajos sin reaccionar durante el proceso recesivo, y esta segunda ola hacía caer más todavía los niveles de actividad. ¿Qué ha pasado? Ahora se entiende de que esta reacción en el resto del mundo, no solo en China, va a ser, sin pasar el chivo, el de la zapatilla, una suerte de Nike, aunque yo soy de Adidas, digamos, ¿no? Para empardar la cosa. Y esto originó que se entienda que muchas actividades que estaban sin funcionar reaccionan, que esto va a originar movimientos de cargas, que lugares donde el turismo estaba muerto pueden reaccionar, que esto origina movimientos de aviones, y entonces ¿qué pasa? El petróleo sube, suben todas las acciones, suben los ADR de las empresas argentinas, suben los commodities, baja el dólar, baja el oro, con lo cual dando por sentado una situación donde la mezcla entre lo de Pfizer y la tranquilidad de los Estados Unidos, entre comillas, volviendo al multilateralismo. Por ejemplo, volver a decir que lo primero que va a hacer es firmar el Acuerdo de París, que implica el control climático. Segundo, que vuelve a la Organización Mundial de Comercio, que es lo más importante, porque entonces ciertos riesgos como los que nosotros padecimos en tiempos de Trump quedan disipados. Cuando estoy hablando de riesgo, ¿qué estoy diciendo? Que un día te acuestes exportando acero, exportando aluminio, exportando carne, exportando trigo, y de pronto te levantes al día siguiente y te hayan colocado aranceles que te quitan de mercado, y entonces dejas de exportar trigo, dejas de exportar carnes, o dejas de exportar aluminio o acero, como ocurrió en tiempos de Trump. Al volver los Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, no es que se genera certezas, pero sí se achican mucho las incertidumbres, y en economía esto es fundamental, particularmente para quienes producimos commodities, para quienes estamos en los países emergentes. Dentro de los emergentes, cada vez que hay una mejora,
también se nota en nuestro país, pero cada vez que hay una caída se nota en todos los emergentes y nosotros dentro de los emergentes somos los que más lo padecemos. Pues fíjate el cambio que se produce ahora en términos geopolíticos y comerciales. Estados Unidos estaba a punto de tener un acuerdo preferencial con Brasil y por eso Bolsonaro ni siquiera abre la boca en relación a Biden, por el cual los más perjudicados de ese eje Trump-Bolsonaro iba a ser la Argentina. El 75% de nuestras manufacturas de origen industrial, que son esencialmente producidas por pymes industriales exportadoras, tiene como destino a Brasil. Esto se iba a ver fuertemente perjudicado y el Mercosur iba a continuar su proceso de degradación que empezó a partir de que Bolsonaro y sobre todo Guedes, el ministro de Economía, dijeron: para nosotros no es prioridad ni el Mercosur, no es prioridad Argentina. Entonces, empieza a plantearse una posibilidad de mejora si la sabemos aprovechar. ¿Qué sería aprovecharla? Y fíjate, retomar la agenda que teníamos con Obama. Con Obama, o sea, con el demócrata de la etapa anterior, ¿no es cierto? Teníamos una agenda que, por ejemplo, implicaba que el Small Business Administration, es decir, la Secretaría de Pequeña Industria de los Estados Unidos, iba a abrir oficinas en los núcleos centrales de nuestras economías regionales para favorecer las exportaciones y la introducción de productos de economías regionales al mercado norteamericano. Vos sabés lo que cuesta conseguir nuevos mercados, así que esto tenemos que retomarlo y también tenemos que retomar el ida y vuelta de inversiones, porque seamos claros, nosotros para ellos representamos el 0,3 del comercio mundial, del comercio de ellos, pero para nosotros son nuestro tercer socio comercial, pero son nuestro primer inversor externo. Nuestras inversiones en Estados Unidos deben estar en la zona de Miami, en algunos de los emprendimientos que tienen estos muchachos allá, ¿cierto? Pero digo, creo que se abre una incógnita donde no hay que ser ingenuo. No tengo un optimismo ingenuo, sino que digo, esperemos las efectividades conducentes, esperemos que el 10 de enero asuma, esperemos ver las primeras medidas que toma y tenemos la suerte de tener a alguien que, como Argüello, conoce los lobbies que se dan dentro de los Estados Unidos, porque un cambio, vos sabés que los países no cambian sus políticas simplemente porque cambien el color, sino que hay toda una estructura que se maneja de intereses que lógicamente tiene continuidad de años. Y en este caso, la ventaja de tener a alguien que conozca el paño y los lobbies que operan atrás de los intereses nacionales me parece muy importante. Por eso ha sido tan importante poder desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para evitar que se sigan perjudicando nuestros vínculos comerciales. Y en esto me refiero a Brasil y me refiero a Estados Unidos. Miguel, sí. Te hago una preguntita. ¿No es el 20 de enero, discúlpame, ¿no es el 20 de enero que asume? Perdón, sí. El 20 de enero, ¿no? Dije, bueno. Y yo estaba pensando, yo hoy escuché una frase de Biden que dijo: yo vengo a sanar a Estados Unidos. Para vos, como un gran una persona que interpreta las palabras de los titulares de las potencias mundiales, ¿vos qué opinás que quiso decir con esto? Que Trump... Clarito. A ver, decime. Clarito. En Estados Unidos, a mí me tocó estar como observador en la elección que lo eligen a Trump presidente. Cuando terminamos esa noche en la embajada con el embajador Lustó en aquel momento y representante de todos los partidos políticos, analizando un resultado que había sido francamente sorpresivo, porque el voto popular lo había ganado Hillary Clinton por 3 millones de votos y sin embargo, como esto se resuelve en colegio electoral, después terminó electo Trump. Inentendible. Por eso muchos ahora esperaban una situación más o menos parecida a esa, que había mucho temor al respecto y de hecho todavía hay algunas dudas en algunos sectores. Cuando él dice sanar, es porque toma conciencia de que en Estados Unidos se está viviendo la mayor grieta desde la guerra de secesión. ¿Por qué? 2 números te doy. 1, todas las encuestas a medida que te ibas acercando al día de la elección tendían a que los indecisos se acercaban a 0. Casi no había indecisos. Vos votabas por la continuidad de Trump o contra Trump. No había dudas. Y segundo,
por el hecho concreto de que nunca un presidente y un desafiante fueron votados por tanta gente en elecciones como las que son en Estados Unidos, digamos, voluntarias, ¿no es cierto?, no obligatorias. Vos fíjate que antes de la elección ya había votado casi 100 millones de personas y el día de la elección llegamos a casi 70 más. O sea, 170 millones es un récord absoluto, casi 68% de los habilitados en el padrón, cuando habitualmente suelen no llegar al 50%, es de un signo histórico altamente importante. Entonces él viene a ponerse a la cabeza de decir, vengo a cerrar esa grieta, no vengo a ser el presidente de los demócratas, sino vengo a ser el presidente de todos los norteamericanos. Y decime, y de las declaraciones que hizo Maduro, que dijo no ganó Biden, sino que perdió Trump, ¿qué opinión te merece esas palabras? Cuando se dan estas polarizaciones suele ocurrir eso. Hay muchos que dicen en su momento no ganó Macri, perdió Cristina, y ahora dicen no ganó Alberto, sino que perdió Macri. Es decir, cuando las polarizaciones son muy fuertes, tiende, a mi juicio, a simplificarse. Yo creo claramente de que algún mérito, ¿no es cierto?, hay en el armado de esa fórmula tan particular que permite que los sectores conservadores del Partido Demócrata, que encabezados por Biden, tengan como contrapartida y como contrabalanceo a una representante de los sectores más de izquierda, si querés, así como es Kamala Harris. Miguel, Señor. Vamos a pensar que, porque viste que ahora Trump dice que hubo fraude, va a ir a la justicia, viste cómo es. El que pierde se quiere agarrar del poder con las uñitas, como puede, ¿no? Que no se quiere ir. Ahora, vamos a pensar de que para mí ganó Biden por la cantidad de electores que tiene y todo esto, y la justicia para mí lo va a confirmar. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo ves el nuevo gobierno americano frente al conflicto que había Trump con China? Bien. Los chinos, yo hablé 2 veces allá con China, tenemos oficinas, ¿no es cierto?, para las que trabajamos básicamente en insumos industriales para empresas argentinas, y había una sensación de mucha expectativa en el sentido siguiente: ellos entienden de que hay continuidad institucional y que el gobierno de los Estados Unidos va a cumplimentar los compromisos asumidos en la segunda etapa del acuerdo estratégico que hay entre China y Estados Unidos. Cuando se habla de guerra comercial, yo creo que se hace una simplificación por la competencia que existe entre ambos, pero en realidad lo que está en debate es la hegemonía en términos de el manejo de la tecnología, el manejo de la última tecnología. En esto se han puesto de acuerdo Estados Unidos y China en protagonizar juntos la quinta revolución industrial. ¿Qué es esto? Es volcar sobre las cadenas globales de valor, donde China y Estados Unidos son los principales protagonistas, y donde se comercializa, se intercambia, se transa arriba del 82% hoy de todo lo que se transa a nivel mundial. La revolución 5.0 implica volcar sobre esas cadenas globales de valor todo lo que es Internet de las cosas, todo lo que es el proceso, acelerar el proceso de robotización y meter todo lo que es la inteligencia artificial. Esto volcado sobre las cadenas globales de valor implica que la competencia más fuerte se da por ver quién tiene la hegemonía sobre el manejo de la nueva tecnología. Y en esto, China ha reconocido, por un lado, la supremacía de Estados Unidos en términos de poderío militar, pero en términos de la competencia tecnológica, China hoy reconoce que Estados Unidos tiene más supercomputadoras, arriba de 20, pero ellos manejan el 5G, están más avanzados en la tecnología vinculada al uso masivo de Internet. Vos fíjate que el problema con Huawei parte de ese tema. La primera planta de Huawei fuera de territorio chino, ¿dónde se instala? Se instala en Brasil. Con lo cual nosotros vamos a estar incluidas en el área de influencia del 5G, y por eso los Estados Unidos han hecho tanto lobby y han generado preocupación, porque entre el 5G instalado en la región más
la base militar, dicen algunos, otros dicen la base de estudios e investigación que tenemos nosotros en la Patagonia, eso sí le preocupa a los Estados Unidos en términos de influencia de China en nuestra región. Miguel, yo te quería preguntar, estaba escuchándote atentamente, ¿por qué la Argentina entonces está cada vez como más alejado de todas estas cuestiones del mundo, ¿no? Porque vos decís que nuestros socios brasileños con Bolsonaro no nos da prioridad, no nos da prioridad el Mercosur, bueno, con Donald Trump no teníamos una buena relación, China tenía que venir a invertir y no vino a invertir, iba a comprar la soja, no la compró, Europa nunca trajo una sola inversión, o sea, ¿no notás que estamos como muy aislados del resto del mundo? Yo creo que si bien durante el gobierno anterior nos llenábamos la boca de habernos integrados al mundo, en términos reales, la lluvia de inversiones no llegó nunca y el canciller anterior, especialista en protocolo y ceremonial, desmanteló el área de negociaciones económicas internacionales, y esto es tremendo lo que ha ocurrido, porque no es hoy en día la participación en el mundo se maneja en función de la cantidad de acuerdos comerciales que tenés, de nuevos mercados, de dónde colocas tu tecnología, etcétera, etcétera. Yo estuve en China cuando se lanza la ruta de la seda, ¿no es cierto? Y vos no veías ahí la importancia que eso tenía y la importancia inclusive que el propio embajador Guelar entendía que le estaban dando a Argentina en ese proyecto. Bueno, estamos a punto de firmar nuestro ingreso, ¿no es cierto?, a la ruta de la seda. De hecho, se dice que en noviembre el presidente de la Nación, antes de que termine noviembre, estaría viajando a China. Yo creo que depende de la pandemia, para mí va a ser el año que viene, pero lo concreto es que seguramente nos vamos a terminar integrados a ese proyecto, y me parece que si se hace inteligentemente y se mantiene un diálogo maduro, insisto, no por Maduro, sino de madurez política, con los Estados Unidos, y volvemos a retomar la posibilidad del acuerdo Mercosur-Unión Europea, podríamos mantener una situación de equilibrio donde, vuelvo a reiterar, lo importante es desideologizar el vínculo diplomático para no joder, dicho entre nosotros, nuestros vínculos comerciales, que es lo importante. Nuestros vínculos comerciales es exportar más, llevar más trabajo argentino al exterior, agregarle más valor a nuestras primarias exportaciones. Nuestras exportaciones se han concentrado y se han primarizado. En este sentido, nosotros tenemos cuestiones a resolver muy rápidamente, como es el tema de la hidrovía, porque allí en el sur del río Paraná tenemos el mayor polo exportador agroindustrial del mundo. Sí, por eso el tema Vicentín no era un tema menor. Tal cual. Bueno, Miguel, realmente ha sido muy útil que nos expliques todo esto, que nos eches luz sobre lo que viene con los Estados Unidos, Biden, lo que va a pasar y lo que va a pasar en el mundo entero. Miguel, te agradezco por la explicación, por tu explicación clara y que habernos explicado cómo estamos parados hoy. Te mando un abrazo grande. Mi alegría de haber estado con ustedes, y mi saludo también a Martín y Jorge, siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande, placer, Miguel. Buenas noches. Un crack, Miguel, la verdad que lo que sabe. Bueno, llegó el momento, creo que